Y recibimos con mucho gusto a José Antonio Sandoval, quien es director ejecutivo de Regulación Económica de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Buenos días, José Antonio. Muchas gracias por la invitación. Ya te extrañábamos, caray, no habías venido. Ya estamos de regreso, agradeciendo mucho la invitación. Oye, y ahora pues siempre es un gusto recibirlos porque nos traes grandes sorpresas para toda la gente que quiere emprender un negocio, que ya cuente con un negocio y que quiere, bueno, pues ponerlo chulo, darle cierto empujón para que, pues claro está, esto empiece a producir más y esto crezca, ¿no? Y la Secretaría de Desarrollo Económico pues se pinta sola para eso, ¿no? Muchas gracias. Fíjate que desde el año pasado, de 2014, el secretario Salomón Chertorivsky nos instruyó a que buscáramos cómo fortalecer a los micronegocios. Los micronegocios son es el número más elevado de unidades económicas en la Ciudad de México, sí. Quienes más mujeres, madres de familia lo atienden, personas de la tercera edad. Hay un gran dinamismo en esa economía, pero no había un programa que fortaleciera el micronegocio. Y el año pasado inició el programa Yo Te Apoyo, en donde el secretario Salomón nos instruye a que busquemos cómo apoyar integralmente a los micronegocios de la ciudad, y es el que hoy nos ocupa. Okay. El año pasado se hicieron casi 22,000 apoyos, fue un gran resultado, y este año pues estamos arrancando esa buena noticia para los micronegocios. O sea, con el primer trimestre de este año ya tienen los 22,000, ¿no? ¿Y van a sumarse más? Yo espero que sí se sumen más en lo que resta del año, pero pues estamos arrancando ya con este programa para atenderlos. Claro, para seguir apoyando a la gente, ¿no? Así es. Micronegocios. Oye, ¿qué tipo de giros son los que entrarían, los que podrían contar con estos beneficios, este apoyo? Qué buena pregunta. Todos. ¿Todos? Es decir, todos los que son micronegocios en la Ciudad de México, que tienen máximo 5 empleados, que todos los giros posibles, estéticas, papelerías, abarroterías, fondas, taquerías, todos los que te puedas imaginar. El año pasado fueron menos, pero ante la gran demanda que hubo, pues la idea fue ampliar este esquema a todos los principales giros de la Ciudad de México. La manera de este programa de Yo Te Apoyo, pues tiene varios componentes. Sí, cuéntanos rápidamente. Uno de ellos es: acércate con nosotros y te damos asistencia y acompañamiento. Te apoyamos en que tu negocio esté regularizado. 2, te capacitamos en cómo cumplir con la regulación y tu pequeña, toda pequeña inversión es grande. Cumpla con los permisos correspondientes, que no tengas problemas y que vayas bien. 3, te vinculamos con proveedores que te van a dar una mayor tecnología y te van a proveer tecnología para incrementar tus servicios y operar mejor. Okay. Y finalmente te protegemos la inversión. Defendemos tu inversión. Si tienes un problema de clausura, tienes un problema de regulación, acude con nosotros, y finalmente son 2,000 pesos de apoyo directo al micronegocio para que lo utilice en mejorar su funcionamiento, en mejorar su operación. Entonces, todo un conjunto de cosas el Yo Te Apoyo. Claro, es un apoyo integral, como bien lo mencionabas. Así que, señora, ya está la invitación. Si usted ya cuenta con un micronegocio, quiere emprender uno, bueno, acérquese a la Secretaría de Desarrollo Económico porque tiene grandes sorpresas y grandes planes para ustedes. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes en la Secretaría de Desarrollo Económico. Como siempre, es un gusto recibirte y espero que sigas viniendo con más sorpresas. Aquí estaremos. Muchas gracias.